Imposible que no hablemos de inteligencia artificial. El problema que hay acá es que estos modelos son tan complejos que exhiben lo que se llama propiedades emergentes. Es decir, podría ocurrir que una red neuronal sea tan compleja que tú le digas tienes que hacer A, y el sistema determine por alguna razón que no somos capaces de saber por qué, que en realidad lo que él quiere hacer es X. Y Exacto. ahí va a haber un problema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Soy Tomás Sánchez y con Daniel San Martín estamos acá intentando entender cómo carajo el mundo va tomando forma. Daniel, ¿cómo estás? Bien, Tomás, acá cerrando el año ya. Oye, increíble cómo se nos pasó, pero volando, ¿ah? Con la cantidad de noticias, cosas que pasaron interesantes. Yo soy suficientemente viejo para acordarme cuando pasó el año 2000 y pensar de que uno estaba realmente en el futuro. Y cuando alguien te decía, mira, esto va a pasar el año 2020, parecía como que nunca iba a llegar. Y cuando digo que estamos en el año 2023, me suena a futuro, me suena a, no sé, O curioso, sea, ¿no? le pusimos bien el nombre, Emergente, el futuro hoy. Ya llegamos, oficialmente. Claro, Estamos pero ahí. estamos a la vuelta del 2024, que suena aún más futurista. Y creo que vale la pena revisar lo que pasó este año, Daniel. ¿Te tinca? Vamos con temas importantes. Hagamos una revisión del año entonces. Sí, con Daniel pensamos lo siguiente, dijimos, revisemos cuáles fueron los grandes hitos de la ciencia, de la tecnología principalmente, que como que vale la pena mirar hacia atrás un segundo y decir, esto le va a cambiar la cara al planeta, se la está cambiando hoy día de manera incipiente, de manera emergente, pero probablemente en 10 años más nos vamos a dar cuenta que van a ser lugares un poco más comunes. Daniel, ¿por dónde partimos? Sí, dicho eso, no incluimos uno de los temas favoritos que teníamos, que era China, la situación geopolítica. Eso lo dejamos para un análisis posterior. Hoy día nos quisimos centrar más bien en grandes eventos científicos o tecnológicos que creemos que le van a dar forma al futuro. Y uno de los grandes aspectos que hubo un avance extraordinario este año es en las ciencias médicas. En particular, una de las tecnologías que se venía veniendo, pero fuerte, fuerte, fuerte a nivel teórico, era el CRISPR en inglés. Que lo explicamos en uno de los capítulos, pero es básicamente una tecnología que permite hacer modificaciones genéticas absolutamente precisas. Y llevaba muchos años este tema ya, digamos, descubierto desde el punto de vista científico, pero este año se dio el gran salto de que se terminó por autorizar y utilizar en pacientes reales en Inglaterra. No, bueno, y lo que pasa es que no solamente permite la modificación genética, sino que permite la modificación genética relativamente fácil. Es decir, cualquier científico con los conocimientos necesarios y los elementos de laboratorio puede hacer procedimientos donde de alguna manera modifica el DNA de una célula, ¿cierto? Que era algo que tal vez años atrás uno pensaba que necesitaba una inversión gigantesca. Hoy día lo puede hacer simplemente con inversiones muy, muy bajas. Mira, acá estamos con mi sobrina que vino a saludarnos en la mitad Para de que nuestro veamos que este podcast. podcast es realmente espontáneo. Exacto. ¿Cómo está? Oye, el punto es que lo pueden hacer hoy día de manera muy barata y no solamente se aprobó en Inglaterra, como lo habíamos conversado hace un par de capítulos atrás, sino que ahora en diciembre se aprobó el primer tratamiento en Estados Unidos también. Así que bueno, es que ese punto que tú tocas, Tomás, es súper relevante porque las tecnologías se vuelven realmente importantes en la vida diaria de todas las personas, de cada uno de nosotros, cuando bajan a un precio en el cual se pueden masificar. Y lo que estamos viendo ahora es que esta tecnología que sonaba futurista, Mm. esto es literalmente, casi literalmente una tijera biológica que te permite Exacto. cortar bases del ADN con total precisión y decir, yo quiero cortar desde esta base hasta esta base del ADN, sacarlo y luego reemplazarlo. Ahora ya es de uso común. Hay muchas tecnologías que uno propone y dice, oye, esto algún día, bueno, hemos llegado a ese día, se está implementando, bajó el costo y ya está aquí con nosotros. Entonces quisimos definitivamente destacarlo y las oportunidades que abre en términos masivos es extraordinario. Somos capaces hoy día de, a un costo razonable y con total precisión, modificar el ADN humano. Exactamente. Y bueno, y esta primera aplicación es justamente sobre una patología que sufren más de 100.000 personas en Estados Unidos, que tiene que ver con un problema a la sangre. Y hay justamente hoy día un tratamiento que ya se está probando, que está cambiando la vida de las personas. Y que bueno, tenemos que ver cómo va a pasar, pero como dice Daniel, creo que ser consciente de que hoy día somos capaces de modificar el ADN humano de manera relativamente sencilla, relativamente barata,
es una puerta de entrada para resolver un montón de patologías, de sufrimientos de personas. Y quién sabe, o sea, hoy día son tratamientos que justamente son muy caros, que cuestan varios miles de dólares, pero todos sabemos que a la medida que las tecnologías acumulan escala, eh, podemos lograr cosas realmente impresionantes. No, y nos va a llegar relativamente pronto a la vida diaria de cada uno de nosotros, de los latinoamericanos, vamos a poder tener un tratamiento de cambio genético. Estamos a puerta de eso. Así que Pero buenas noticias. algo antes de llegar, antes de saltar de noticia, me acordé de una propuesta que hacía un tipo que se dedica a, da lo mismo que él, pero que tenía que ver con cómo Latinoamérica el día de mañana podría aprovechar en estos temas su escala. Y que es algo que hablamos muchas veces, ¿cierto? Como las oportunidades de la región, pero tiene que ver con cuando uno ve que las capacidades de inversión de esto las pueden hacer solamente grandes farmacéuticas. Un método que tiene que ver con concentrar demanda es poner o armar fondos de inversión que son justamente garantizados por los estados. Y si tal como funcionó también esto en el mundo de las vacunas cuando fue lo del COVID, imagínate que el día de mañana Latinoamérica, que es un continente que justamente tiene problemas de acceso, no tiene, por decirlo así, los recursos muchas veces que Europa, pero si los países de Latinoamérica se coordinaran y pudieran decir, miren, tenemos este tremendo pozo de dinero para quien desarrolle soluciones para tales enfermedades y nosotros garantizamos que nos vamos a transformar en una demanda estable, es cuando uno dice, acá hay oportunidades que son muy viables, necesitan simplemente de la voluntad política de que esto pase. O si Sí, no, lo hemos hablado varias veces, las tremendas oportunidades que se abrirían si los gobiernos latinoamericanos fueran capaces de ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto. Así que definitivamente esta es otra frente más donde se abrirían oportunidades en el aspecto de investigación biomédica. exactamente, pero no, no podía dejar de mencionar ese ejemplo porque me parecía que estaba un poquito claro. Oye, el siguiente tema que también lo conversamos, que a Daniel le encanta, es el tema de la fusión nuclear. Pero no te saltaste como 3 temas, Tomás Sánchez. Ah, no sé, yo Pasemos pensé. a la life extension. Ah, yo pensé que Lo íbamos a podemos ir con fusión como segundo. Ok, vamos con Life Extension, que para todo nuestro querido público latinoamericano, tiene que ver con la extensión de vida. El Spanglish nos consume, sí. nos consume. Esto, Sí. esto de Es que vivir la mitad de nuestro lo noté tiempo. acá en mi cuaderno como life extension, pero Sí. para mí está muy relacionado con CRISPR. También han habido este era otro tema que, se viene hablando hace mucho, mucho tiempo de, empresas, startups, laboratorios que trabajan en extender la vida humana. Y creemos que este año también se dio un paso decisivo desde algo que era una ciencia teórica a dar pasos decisivos a que sean cosas que existen, se pueden utilizar. Y estos son temas que en general se hablan poco, a mí me sorprende mucho, tanto en la prensa como el público normal, la gente no está hablando de, oye, ¿viste la última investigación de la Life Extension? Pero la verdad que son temas fundamentales, o sea, si somos capaces de cambiar el largo de la vida humana en los próximos años, esto va a cambiar de manera fundamental la experiencia de lo que es ser humano. Entonces, a nosotros, una de las misiones de este podcast es traer este tipo de temas, ¿cierto? Que son los que le van a dar una forma y van a cambiar nuestro estilo de vida de manera absolutamente radical en los próximos años. Y este año hay varias noticias. Una de ellas, la que quería yo comentar, que puede parecer una cosa como bien todavía incipiente, pero la verdad que es un paso enorme. Es una empresa que tiene desarrolla un tratamiento para extender la vida de nuestros amigos, los perros. Sí, escuchan bien, la vida de los perros. Pero lo interesante es que la FDA, que es el instituto americano que aprueba tratamientos, ya le dio el sí. O sea, tenemos un tratamiento que, uno, está comprobado científicamente, y 2 ya está validado para ser implementado. Y uno tiende a pensar que los perros son unas criaturas muy diferentes a nosotros, pero la verdad que de un punto de vista biológico son prácticamente igual, son muy, muy, muy cercanos desde un punto de vista bioquímico. Las células de los perros son esencialmente iguales al resto de los mamíferos, incluyéndonos. Por lo tanto, que la FDA, que este instituto le haya dado el ok para hacer un tratamiento que efectivamente existe, funciona en perros, es que nos pone ya realmente a las puertas de tratamientos para extender la vida humana de forma significativa. A mí lo que más me gusta de esta noticia tiene que ver con la viabilidad de alguna manera comercial. Es decir, en la medida o en el minuto, cuando esto se transforma en un tratamiento para perros, significa que va a tener el financiamiento de miles de millones de personas que van a querer efectivamente hacer de que sus perros, que sus mascotas, puedan estar más tiempo con ellas. Y de esa manera, nada, de nuevo, es el mejor piloto. Es la mejor manera Sí, de que de alguna manera la tecnología se desarrolle, se entrene, se sofistique, aparezca competencia, aparezcan proveedores, se refinen.
te refina el hardware necesario y lo van a estar entrenando en perros durante, quién sabe, una década. Y vamos a estar durante una década haciendo que nuestras queridas mascotas, en vez de poder tener una esperanza de vida de 10 años, se transformen en 20 años. Pero eso significa de que si somos capaces de los perros de 10 a 20, tal vez el día de mañana vamos a llevar a las personas de 80 a 150. No, y eso me lleva a pensar que también hay un tema de aceptación cultural. O sea, yo muchas veces cuando a algunas personas le comento el hecho de extender la vida parece una cosa tan poco natural que es un poco de shock para culturalmente en algunos sectores. Pero si ya pasamos 10 años extendiendo de manera rutinaria la vida de nuestros perritos, de nuestros amigos, y se vuelve y se normaliza y vemos que no hay problemas, que los perros disfrutan, siguen sanos, siguen jóvenes por más tiempo, empieza ya a ser cada vez más aceptable de un punto de vista cultural, y por lo tanto se hace más implementable en la realidad más allá de lo económico, lo tecnológico, si socialmente es aceptable, nos acerca a ese mundo donde los seres humanos tenemos vidas sanas y plenas durante más años, Tomás Sánchez. Exactamente. No, temazo. O sea, me podría quedar hablando de esto durante mucho rato, pero lo que está, para mí, lo más rescatable de lo que estábamos conversando recién, el tema de que efectivamente se transforme en un mercado viable que va a permitir desarrollar la tecnología, es perfecto. Es un poco como lo que hizo Elon Musk, diciendo, mira, voy a entrenar la tecnología llevando satélites al espacio, pero con una industria que me financia todo el desarrollo tecnológico para poder después, en base a eso, poder llegar a Marte. Acá es lo mismo. Vamos a entrenar una industria completa en base a mascotas para el día de mañana poder aplicarlo en humanos. Y lo que dices tú, la disrupción social, creo que es importante. Creo que ya lo estamos viviendo cuando vemos que las personas ya no viven hasta los 60, 70 años, sino que hasta los 80 y 90, y nos genera un problema, comillas, social económico, porque las pensiones no alcanzan. Y el día que efectivamente uno puede decir, vamos a vivir sobre 100 años, nos vamos a tener que replantear muchos aspectos de nuestras vidas que nos permiten para hacer un capítulo de Divergente. Así es, pero son temas son temas que se nos vienen. Y te propongo que la próxima noticia nos quedemos en el tema biomédico, porque tenemos una ¿Ok? tercera noticia que tiene que ver con medicina que es realmente espectacular, que otra vez más, esto no sale mucho en prensa, pero estas son las noticias que realmente cambian al mundo. Exacto. ¿Con cuál quieres ir? El tema Ah, el tema de las vacunas. de la vacuna contra la malaria. De nuevo, No, esto puede parecer que estos 2 locos que están hablando, ¿por qué me hablan de la malaria? Pero cuando uno hace doble clic en el tema de la malaria, se da cuenta de que este puede ser un cambio, pero muy radical para millones, y millones, y millones, y millones de vidas. es que exacto. O sea, mira, algo que es brutal es que el año pasado murieron más de medio millón de niños por malaria. Es decir, perdón, no de niños, de personas, 600.000 para ser concreto. Entonces, uno se da cuenta cómo una enfermedad que simplemente se transmite por picadas de mosquitos puede ser tan mortal y cómo hasta el día de hoy no existe una vacuna al respecto. En buena medida porque es un país que es, perdón, es una enfermedad que afecta a la población, sobre todo de África subsahariana, y por lo tanto no hay un tremendo, comillas, mercado adquisitivo de muchas personas que quieran pagar vacunas. Lamentablemente es parte de los problemas que tenemos hoy día en los incentivos de los sistemas de salud. Pero hoy día efectivamente se ha avanzado un montón, Daniel, ¿no? Sí, de hecho, eso me lleva a pensar lo que tú mencionabas, Tomás. Uno, hay digamos, son problemas multifactoriales, pero hay múltiples economistas y autores que señalan que una de las grandes causas de que África en gran medida se haya quedado atrás en el desarrollo es por la malaria. Y la malaria es tan poderosa, primero matando a gente, esto no fue un tema particular del año pasado, 500. O sea, la malaria mata cerca de 1 millón de personas todos los años y siempre lo ha hecho. O sea, y segundo, muchos de las estilos de vida, muchos pueblos africanos viven por ejemplo, si uno ve, esto va a salir mi lado antropológico, pero si uno ve cómo vivían muchas civilizaciones de África subsahariana, viven en pequeños poblados, precisamente como una adaptación para evitar que hayan outbreaks, que hayan traspasos de malaria. Es tan influyente, es tan poderosa esta enfermedad, que el estilo de vida necesita adaptarse para defenderse al ataque de la malaria. Y eso, en gran medida, algunos autores proponen que es una de las causas de por qué África no logró congregar grandes civilizaciones. Mm. Entonces, es un tema enorme derrotar la malaria. Bueno, el tema es que hoy día, o mejor dicho, no hoy día, hace unos meses, justamente unos investigadores de Oxford lograron crear una vacuna que ha mostrado tener una efectividad hasta el 80%. Esto ya han vacunado a millones de niños. Y al mismo tiempo, o
mostrando cómo ha avanzado la tecnología, la industria de las vacunas, que también se creó una vacuna para el virus sincicial, que hoy Sí, día, de sabía. hecho, fue aprobada en Estados Unidos. El virus sincicial es un virus que le da a casi el 100% de los niños de menores de años, llevando a, lamentablemente, muchas muertes, pero también hospitalizaciones. Tiene una tremenda carga en todas las personas, o mejor dicho, en la mayoría de los niños del mundo. Y lo mismo, creo que es otra de esas grandes, de alguna manera, batallas de cómo ha avanzado la humanidad en los últimos 100 años, sobre todo en base a las vacunas, pero creo que incluso lo podríamos tener en términos culturales, es decir, lo que vimos en medio del COVID, de que efectivamente el COVID recién se pudo superar cuando aparecieron las vacunas, en momentos donde de alguna manera se cuestionaron las vacunas, ¿cierto? Y ha sido uno de los grandes hitos de la civilización moderna, que probablemente esa carrera, ese sprint, esa vorágine por conseguir la vacuna del COVID, desarrolló un montón de tecnología. De hecho, en ese minuto todo el tiempo estábamos leyendo las nuevas técnicas de cómo toda la composición celular y los detalles que nunca antes se nos habría ocurrido investigar. Bueno, durante el año 2020 lo investigamos y intentamos entender lo que era el RNA y cosas por el estilo. Hoy día vemos que estos tremendos avances en la vacuna de la malaria, en la vacuna del virus sincicial, nada, son pasos muy importantes. Sí, uno tiende a olvidarse esto, pero la verdad que gran parte del extraordinario estilo de vida que disfrutamos hoy día es porque la humanidad desarrolló vacunas que derrotaron, por ejemplo, la viruela. La viruela mataba a millones y millones y millones de europeos. Cuando llegaron los europeos a América, se estima que murieron alrededor de 90 millones de americanos en los ¿En siguientes serio? años. Entonces, 90 millones, es una Es brutal. cifra estimada, pero en ese orden de magnitud. O sea, tengo la cifra, digamos, obviamente estas son estimaciones que hacen los historiadores. Entonces, hoy día la viruela ya está erradicada. No muere, al menos estadísticamente, nadie en el mundo de viruela. Y ya lo tomamos tan por sentado que no nos damos cuenta de lo extraordinario que es la influencia en nuestro estilo de vida. Y esto, la malaria, es probablemente la última gran enfermedad que la humanidad va a derrotar a través de vacunas. Entonces, efectivamente estamos en un momento histórico, si Mm, vemos la historia de la humanidad con perspectiva, estamos dándole uno de los golpes finales a una de las enfermedades más masivas y más brutales que enfrenta la humanidad, y por lo tanto estamos en momentos históricos que una vez más a nosotros nos interesa sacar estos temas y ver y fascinarnos por cómo nuestra especie logra salir adelante e imponerse frente a cosas que siglos atrás se consideran absolutamente inderrotables. A mí me encanta lo que dijiste, Daniel, del fascinarnos. Y yo creo que es lo que nos pasa un poco a nosotros, que efectivamente como que intentamos mirar la historia, el mundo, nuestra actualidad con un poco de perspectiva, entender como otras enfermedades que, no sé, décadas atrás el polio dejaba un montón de gente con discapacidad porque afectaba a muchos niños y después terminaba afectando su movilidad y eran, nada, eran enfermedades destructoras. Y hoy día nos damos cuenta de que no, pero no, pero volviendo a la fascinación, es un poco lo curioso de este podcast, ¿cierto? De que intentamos seguir asombrándonos y tratar de, no sé cómo es la palabra, tal vez de desnormalizar muchas Exacto. cosas que se empiezan a transformar en cotidianas y nada, y la inteligencia artificial, y las vacunas, y el CRISPR, y los tratamientos genéticos, y las casas voladoras, por decirlo así, y como que todo lo empezamos a normalizar, no nos damos cuenta, empieza como una aplicación o como algo nuevo, y de repente pasaron 10 años, y es lo más normal del mundo estar con un smartphone en el bolsillo. A mí me gusta hacer esta imagen mental como de transportarnos al pasado y yo le hubiera dicho a un habitante del continente africano, hey, en 500 años más vamos a inventar una manera, te voy a pinchar un brazo y con eso voy a hacer que seas completamente inmune a estos mosquitos que te pican y que te matan a ti y a tus hijos. O sea, esto realmente desde su punto de vista sería magia. O Como sea, humanidad hemos Daniel, desarrollado no hace 500 años, hace 20. o hace 20 por eso. Pero en algún momento del pasado que a alguien que no tuviera claridad del concepto de vacuna, o del concepto de desarrollo de medicamentos, el concepto de virus. O sea, hace no mucho tiempo nos pensábamos que era un espíritu, que era algo completamente inderrotable. Y ahora hemos logrado dominar el mundo y hemos logrado derrotar y con ello eliminar una cantidad de sufrimiento extraordinario. Y por eso, fascinémonos de eso. Somos una especie extraordinaria, no lo olvidemos.
Esa es la frase del año. Porque Ojalá sea la frase del año. somos una especie extraordinaria y con esa frase que está lista para que usted se la tatúe cuando se sienta solo, Si se Daniel, sienta vamos, mal, recuerde que es un ser humano. Exacto. bueno, vamos con fusión nuclear. Exacto, que va muy en la misma línea. Va muy en Exacto. la línea de cómo como especie vamos avanzando a pasos decididos en encontrar esta forma de energía que de lograrla sería una forma abundante, barata, limpia y segura. Y Y que bueno, parecía un sueño absurdo hace un par de décadas y los últimos 2 años han sido realmente espectaculares en avanzar decididamente a desarrollar la fusión nuclear. exacto. Mire, voy a hacer un recap cortito y de ahí Daniel entra en el detalle técnico. Pero fusión, a diferencia de la fisión, es que la fisión con I después de la F es como han funcionado históricamente las bombas nucleares, ¿cierto? Los científicos agarraban un átomo, ¿cierto? De diferentes potenciales átomos y los dividían. Y la división de ese átomo es lo que generaba muchísima energía. Se generaba una reacción en cadena que a su vez fisionaba, dividía muchos otros átomos y por lo tanto se generaba una gran cantidad de energía y una consecuente explosión. Y la fusión tiene que ver con liberar una cantidad de energía similar, pero fusionando los átomos con una U después de la F, y por lo tanto usted toma dos átomos y los transforma en uno. ¿Bien? Y lograr ese proceso es de alguna manera bastante más inocuo porque genera menos radiación y por lo tanto es mucho más seguro y es mucho más limpio y por lo tanto tiene muchas otras ventajas, ¿cierto? Y la gran Efectivamente. gracia de este año es que hubieron dos experimentos científicos a falta de uno que por primera vez lograron hacer un proceso de fusión que fuera neto positivo, es decir, que se gastara menos energía de la que éste generara. Sí, y ahí para entender un poco la gran gracia de la fusión es precisamente eso, que no genera ningún residuo tóxico en su forma más perfecta, tiene varias generaciones. Su tercera generación, absolutamente ningún residuo tóxico. Y segundo, en la abundancia. Para esto se necesita, el combustible principal es hidrógeno, que se puede, un tipo de deuterio, que es un tipo de hidrógeno que se puede sacar del agua. Entonces, realmente sería un avance extraordinario. El gran problema y la razón por la cual no tenemos fusión es que para hacer este proceso en que los átomos se fusionan, los átomos de hidrógeno se fusionan, se requieren temperaturas absurdamente altas y presiones absurdamente altas. Y generar estas condiciones tecnológicamente un enorme desafío. eh, entonces, la gran investigación está precisamente en eso, en cómo somos capaces de generar las presiones y la temperatura que generan las condiciones para que estos átomos se unan. Em, y como comentaba Tomás, efectivamente, este año se logró con uno de los métodos que se conoce, que es confinamiento inercial, que se produjera este proceso y que la energía generada fuera mayor a la que se necesitaba para generar las condiciones. Pero además hemos visto, y relacionado a lo que hablamos antes, una proliferación de startups que están trabajando en la materia y, más importante aún, el nivel de inversión que entró este año ha sido extraordinario. Entonces, lo que sentimos es que no solamente se está validando desde el punto de vista científico y técnico, sino que además se está entrando en este como momentum de que los mercados confían de que esto efectivamente es posible y se vuelven profecías autocumplidas. Si hay suficiente gente invirtiendo y suficientes laboratorios investigando, nos acercamos cada vez más y el sueño ya no está tan lejos de una energía limpia, segura y abundante para toda nuestra especie. Es brutal. Efectivamente es el cambio de paradigma. Lo que cuando nos ponemos un poquito pesimistas y pensamos de que el calentamiento global no se puede frenar a tiempo, de que en el fondo no tenemos la energía barata para poder desarrollar, am, para que los países más pobres se desarrollen, la fusión nuclear podría ser efectivamente un tremendo paso. De hecho, se creó o se anunció por Estados Unidos que crearía un conglomerado, una confederación, no sé cuál es la palabra correcta, en torno a la fusión nuclear, entendiendo de que esto es una de los tantos caminos para superar el cambio climático. Y nada, creo que tenemos mucho donde tal vez no solamente alegrarnos, sino que poner esperanza, más allá de que probablemente para que esto sea viable faltan al menos 10 años, si es que no 20.
Sí, sí, y algunos científicos estiman aún más largo, pero hay algunas startups probando métodos alternativos, nuevas maneras de generar estas condiciones extremas para que se produzca la fusión, y que con tanta gente, una vez más, tantas personas, tantas organizaciones investigando métodos diferentes, tal vez, ¿por qué no esperar un milagro de que alguien encuentre Oye, el hablando de salto? método, Daniel, tú dijiste que había sido un experto, yo entiendo que fueron 2 este ¿Cómo, año, perdón? en el fondo que fueron 2 los equipos científicos que lograron, en el fondo, rescatar más energía de la que gastaron. Fueron los que Yo el usaban el caso que tema conozco magnético y también el tema del láser, que de Yo hecho yo tú nos conozco vas el a poder caso del explicar mejor que láser, que yo. de hecho se anunció en diciembre del año pasado la primera vez, y que ellos lo logró reproducir 2 veces más este año con mejoras de energía. Puede ser que yo me haya confundido con que ellos lo lograron 2 veces y no fueron 2 equipos diferentes. Sí, yo entiendo eso, pero también puede ser que alguien con confinamiento magnético haya podido dar avances. También ellos han tenido avances grandes, pero no que yo haya estado informado de, ganancia de energía neta. Oye, vamos con el último tema de hoy, que es cosa que redondeemos y no se lo alargue demasiado el capítulo. Acá la Pero, gente no escucha. ¿Cuál creen que es el último tema? Estamos hablando de nuevas tecnologías que cambiarán el mundo. imposible que no hablemos de inteligencia artificial, porque si bien hace un poquito más de un año ChatGPT, OpenAI debutaron en el mercado, ¿cierto? Noviembre del 2022. El 2023 fue sin duda el año que no solamente como que creció, incluso me atrevería a usar la palabra se consolidó, porque fue una Sí. locura como una tecnología incipiente, por decirlo así, emergente, en un año, no quiero decir un año, porque entiendo yo que el origen o el inicio de este tipo de nuevos modelos de lenguaje natural, perdón, no de lenguaje natural, ¿cuál es la traducción correcta, Daniel? De grandes modelos de lenguaje, ¿cierto? Grandes modelos de Y, lenguaje. los Transformers comenzaron por allí, por el 2017, ¿cierto? Pero hoy día, 5 o 6 años después, están completamente desplegados y los estamos utilizando en el día a día y durante el 2023 no aparecieron uno, sino que hoy día tenemos tres grandes competidores con un montón de otras inversiones anunciadas por otros players relevantes y creo que estamos en presencia de la construcción de una industria que sin duda le dará forma al mundo y que probablemente, ¿cuánto? 24 meses más, vamos a ver una cantidad de aplicaciones por todos lados. Sí, esto es interesante porque hay como dos grandes frentes que yo considero interesante analizar y sin extendernos demasiado. Uno es lo que tú dices de la implementación. En términos de arquitectura, toda esta maravilla que nosotros estamos viendo fue efectivamente un resultado del modelo Transformer que se propone en el 2017 en un épico artículo académico que se llama Attention is All You Need, que cambia el mundo. Y la gente que estaba en el círculo sabía que esto venía, y por lo tanto no fue una enorme sorpresa. Yo en mi obsesión, yo vengo siguiendo los GPT desde el 1, el 2, el 3, 3,5, y cuando publicaron un poco, jamás pensé que iba a tener tanto impacto, pero sabía un poco el animal que se iba a lanzar al mundo. Y este año, el 2023, ha sido particularmente exitoso en términos de findings desde el punto de vista científico, cosa que aún le faltan 2, 3, 4 años para que se transformen en un producto masivo, pero ha sido un año realmente muy, muy movido en investigación básica de AI, lo cual hace que varios grupos, personas, autores, organizaciones, empresas ya estén apostando a que antes del fin de la década podríamos tener lo que hemos hablado de AGI, que es una inteligencia que es para fines prácticos, para fines de producción económica al menos, tan capaz como el ser Mm. humano promedio. Entonces una cosa que de nuevo parecía una locura, hoy día son de investigaciones muy secretas, pero han salido varios rumores de que han habido hallazgos desde el punto de vista científico muy, muy poderosos este año, y por lo tanto no queda más que Bueno, soñar para el sí, próximo a año. ver, cuéntanos un poquito más, Daniel, pero lo que entiendo yo es que la teleserie que conversamos en su minuto en torno a OpenAI, de que se quedaba Sam Altman, lo sacaban, el directorio ganaba, le torcieron la mano a los empleados, en buena medida, lo que nunca se supo bien, pero se entendió por los rumores, es que los motivos por los que los quiso sacar el directorio a Sam Altman es porque al tipo se le estaba pasando la mano en términos de la velocidad y el desarrollo de tecnologías que el directorio consideraba peligrosas, por decirlo así. ¿Es así o no? Efectivamente, efectivamente. De hecho, el rumor fue que se había desarrollado un modelo que en código se le llama Q estrella,
Q-Star, y que aparentemente habría ya logrado un nivel que comenzaba a ser peligroso. Eso es imposible saberlo. Lo que sí sabemos, y que un poco con eso uno sí puede estimar que hay avances extraordinarios, es que hace pocas semanas se autorizó que el 20% de los recursos, en términos de programadores, de OpenAI se va a utilizar exclusivamente en el equipo de alineamiento, que es el equipo que básicamente Mm, previene lo que, lo que no que tenga podría, agencia. los peligros que podría tener. Entonces, si tú eres una empresa racional, con gente racional, inteligente, tú no le dedicas un quinto de todos tus recursos a algo que sea muy poco probable o muy poco, digamos, que no tenga un Sí. impacto grande. Entonces, ya el hecho que una empresa dedique un quinto de sus recursos más valiosos a simplemente investigar mecanismos de defensa a este posible breakthrough, nos señaliza, es una señal creíble de que efectivamente no están lejos. Pero a ver, Daniel, nos vamos a desviar un poco de lo que habíamos planeado en la pauta de conversar sobre esto, porque está interesante. Para que todos nos entiendan, cuando estamos hablando de alineamiento, tiene que ver con que el modelo de inteligencia artificial haga lo que el mandante le dice que haga y no haga otra cosa, ¿cierto? Lo podríamos hablar, y dime, Daniel, si estoy en lo correcto, de que el modelo no tenga agencia. Es decir, agencia se entiende en el lenguaje, si lo queremos así más académico, de cuando un individuo o un objeto es capaz de decidir por sí solo de manera independiente del resto de las personas o de sus compañeros. No, lo que se trata de evitar no es que no tenga agencia, porque de hecho se cree que para que tenga, hay algunos autores que señalan que para que tenga inteligencia general, un prerequisito es la agencia. Ah, mira. Lo que se intenta con el alineamiento es que lo que ese agente digital quiera esté alineado con lo que los seres humanos queramos. Es Ok, decir, eso es conceptualmente, por eso se llama alineación, alignment en inglés, que es claro. que los objetivos sean más o menos coherentes o consistentes con los objetivos humanos. Ya. Y para entender eso, Daniel, cuando estamos hablando de que el tipo va a tener agencia, pero va a estar alineado, ¿estamos hablando de algún cierto nivel de conciencia? Porque mi típica discusión, claro, porque mi típica discusión es que en el fondo tenemos un modelo que, como hemos explicado en otros capítulos, es probabilístico. El tipo de manera, lo vamos a hacer de manera muy burda, ¿cierto? Cuando le decimos, hola, ¿cómo está? Él adivina que lo más probable y correcto es decir, muy bien, ¿y tú? ¿Cierto? Eso en esencia no es un modelo, comillas, racional o inteligente. De hecho, no es racional, es probabilístico. El tipo no sabe que 2 más 2 es 4 porque sabe sumar, sino que porque ha leído muchas veces que siempre la respuesta es 4. Entonces, para que tenga agencia, a mí se me ocurre que el tipo de una u otra manera, tú le tendrías que decir, ¿te gusta más el rojo o el azul? Y el tipo no responda por la probabilidad de lo que ha leído, sino que responda por algún otro patrón, por algún otro driver, como se diría en inglés, que no sé cuál es la traducción correcta. Algún otro motivo. Sería ¿Algún otro algún otro motivo? motivo, ¿exacto? Sí, ¿Qué pasa ahí, Daniel? ¿Cómo funciona un... relacionados, pero existe amplio acuerdo de que la inteligencia Ujú. media, hay un montón de definiciones de inteligencia, pero la instrumental que me parece más valiosa es la capacidad de lograr objetivos complejos, que es la de Max Tegmark, y la conciencia, son ejes completamente independientes. Tú puedes tener algo Estoy de acuerdo. tremendamente inteligente que no sea consciente o algo consciente, una lagartija, probablemente consciente según, y no es tan No, inteligente. bueno, en teoría estamos hablando que normalmente las lagartijas no son muy conscientes, pero todos tenemos un amigo muy consciente y no muy inteligente, está bien. O ya, por eso, ya. Un perro está hay acuerdo científico que está consciente en todo el sentido y efectivamente no es Pero capaz de consciente en el lograr sentido de objetivos que tan no, complejos pero como un espera, ser pero humano. consciente en el sentido de que él se da cuenta que se da cuenta. No, consciente de que tiene experiencias subjetivas. Ah, sí, sin duda. Es decir, toma O sea, el perro decisiones. siente dolor en el sentido más literal de la palabra, ve objetos, percibe cosas, él es un sujeto de experiencias. Él se enfrenta a la disyuntiva si va a comer o va a rascarse y toma una decisión. Es que en la toma de decisiones ahí entramos, pero él experimenta sensaciones, experimenta Claro, yo no, dolor, pero experimenta placer, esa es esta- conciencia. bueno, creo que entonces vamos a tener que hilar más fino en el concepto de conciencia para este caso. Ya. Tú para hacer un sistema digital inteligente podrías nunca experimentar nada. Podría ser un sistema que nunca tuviera ninguna noción, no fuera consciente ni siquiera en su sentido más Claro. básico. No tiene Eh, experiencia porque no tiene sentido. Es decir, no puede sentir el tacto y tampoco puede leer, por decirlo así. sí, No sí. le, no, no le entran balas. No se ve No, afectado por la realidad. lo podemos conceptualizar así, ¿sí? Ahora, el término de agencia,
tú Ujú. puedes tener mucha agencia, es decir, tener preferencias, pero que sean dadas simplemente hard-coded. Por ejemplo, Exacto. perdón, voy a dar un ejemplo bien caricaturesco, pero cuando uno juega Pac-Man, Ujú. los fantasmitas, si uno los conceptualizara como una, solo quieren una cosa, quieren perseguir y encontrar a Pac-Man. Pac-Man. No son conscientes, no son inteligentes, pero tienen agencia. A todo El esto, Daniel, Rego, yo creo que nuestra audiencia probablemente tal vez no conoce Pac-Man, porque tal vez somos muy viejos nosotros y jugamos Pac-Man cuando teníamos 15 años en el flipper de la esquina, pero para yo quienes estoy no escuchan, Pac-Man era una pelotita amarilla con una boquita que iba comiendo fantasmas. No, yo creo que la gente yo estuvimos mirando, nos gustaría tener gente más joven, así que si alguien no conoce Pac-Man, escríbanos y nos vamos a sentir muy, muy felices de que no conozcan Pac-Man. Va a ser un triunfo Ok, pero como para decía Daniel, nuestra. una opción es que sea hard-coded y por lo tanto tú le impusiste al modelo, tú le diste la instrucción al modelo que le gustara A o B o que hiciera A o B. Exacto, Esta es una exacto. opción. El problema que hay acá es que estos modelos son tan complejos que exhiben lo que se llama propiedades emergentes. Es decir, podría ocurrir que una red neuronal sea tan compleja que tú le digas tienes que hacer A y el sistema determine por alguna razón que no somos capaces de saber por qué, que en realidad lo que él quiere hacer es X. Y Exacto. ahí va a haber un problema. Y eso es lo que investigan estos departamentos. Intentan hacer, de alguna manera, ver bajo qué condiciones estos sistemas que tú les dices tienes que hacer A, deciden que tienen que hacer X y que X no esté completamente desalineado con Bueno, nuestro objetivo humano de seguir existiendo en el planeta. claro, que el Y clásico ejemplo de la película de ciencia ficción, de que le dicen cuida a los humanos, y el tipo dice, cuido a los humanos son buenos para matarse entre ellos, lo mejor es meter a los humanos a celdas y una gran prisión para que no se maten entre ellos. exacto. O cosas que para nosotros humanos sean completamente inimaginables y para la máquina le va a ser completamente obvio que eso es lo que tiene que hacer y su razón de ser es esa. Y como consecuencia terminamos todos en una cárcel o fritos. Está bien, Y pero, por lo. está bien, pero lo que yo quería volver, Daniel, era para entender bien el concepto de alineación versus la agencia, es que si bien tú puedes experienciar cosas, y ahí nos vamos, por decirlo así, a la discusión filosófica de hace 100 o 200 años atrás, cuando uno hablaba y decía, bueno, tengo que primero tener sentidos, tengo una interpretación de la realidad y en base a eso razono y saco conclusiones y pienso, ¿cierto? En este caso, sigue teniendo que ver con que uno va a tener una máquina que va a tomar más o menos decisiones, pero quiero que sus decisiones sigan alineadas con lo que el mandante quiere. Y mi pregunta es, ¿cuál es la capacidad, o mejor dicho, dónde está la trampa en el algoritmo que de alguna manera podría no hacerte caso? Podría desalinearse. Por eso, la razón es que desde que empezamos a usar redes neuronales, Ujú. nadie sabe realmente cómo funciona por dentro. El sistema se ajusta a sí mismo. Antiguamente, con lo que se llamaba el método simbólico de programación de inteligencia artificial, tú le metías todas las instrucciones y por lo tanto entendías completamente todo lo que hacía. El mejor ejemplo es Deep Blue, que nadie es tan bueno para el ajedrez, pero tú sabías que iba y buscaba las mejores. Alguien razonablemente inteligente podía explicar cómo funcionaba. Hoy día las redes neuronales se entrenan, y de hecho Ujú. ahora se entrenan a sí mismas y van generando su propia estructura interna. Por lo tanto, nadie realmente entiende exactamente lo que ocurre dentro. O sea, nadie Y es lo que capaz se de ha leer visto es que el mientras van código y ver la escalando, lógica. exacto, y lo que exhiben son propiedades emergentes. Es decir, por ejemplo, estas redes se les entrenó solamente para predecir las siguientes palabras, pero hoy día son capaces de traducir. La capacidad de traducir del inglés al español o a otro idioma nunca se programó y emergió como una consecuencia de que esta red creció tanto que fue capaz de mostrar nuevas habilidades. Para nosotros es fantástico que permita que podamos traducir, pero conceptualmente si uno sigue, uno podría imaginar que si sigue haciendo crecer y crecer y crecer y crecer, puede exponer, podría exhibir nuevas propiedades emergentes que por definición somos incapaces de imaginar y que eventualmente podrían ser peligrosas. Entonces, estos equipos lo que hacen es primero intentar identificar qué propiedades emergentes podrían exhibir estos modelos si siguen siendo escalados, es decir, siguen siendo más y más y más grandes, em, y qué métodos podríamos utilizar para evitar de que algunas de las propiedades o algunos de los comportamientos emergentes no sean peligrosos o, en el lenguaje que se usa, en el léxico del área, que estén alineados con los valores humanos. Es decir, que las cosas nuevas que se le ocurran a la máquina sean cosas que para los seres humanos no sean cosas terribles.
Y una vez más, Ojo, y aquí para ir cerrando, yo creo, Tomás, porque no vamos a alargar harto, pero ojo, hay que decir, a mí me da un poquito de sustito cuando tú me dices que la máquina aprendió a traducir sola. Y nunca nadie le dio la instrucción de aprende a traducir. es que es precisamente eso. Y esto lo estamos viendo con modelos que son efectivamente grandes para nosotros, pero el ChatGPT, el 3.5 tiene 175 billones de parámetros. Se cree, nunca lo publicaron, que el GPT-4 tiene como 1,5 Sí. trillions. Y ahora hay modelos que están siendo entrenados con 100 trillions. En este momento, Inflection AI está entrenando un modelo que se cree que tiene alrededor de 100 trillions. O sea, este modelo seguro, garantizado, va a exhibir propiedades emergentes. Va a hacer cosas que nadie sabe, ni siquiera los expertos, que va a poder hacer. Y por lo tanto, estamos enfrentando un mundo, y esto es lo que nos habla de que hay que hacer. Tenemos que seguir avanzando porque efectivamente pueden ser propiedades emergentes extraordinarias. La máquina puede llegar y decirte, hey, nadie de ustedes lo pensó, pero sé cómo resolver la pobreza, por dar un ejemplo caricaturesco. O se le va a ocurrir un nuevo objetivo de su existencia que, una vez más, por definición, soy incapaz de imaginar. Ok, Daniel, mira, creo que hicimos un buen recap del año del 2023 porque efectivamente pasaron cosas que son pivotales en cuanto al desarrollo de nuestra sociedad. Creo que nos mandamos los últimos 5 o 10 minutos divergiendo un poquito, pero al mismo tiempo profundizando en algo que creo que es muy relevante que entendamos, porque creo que esto normalmente es el común de los mortales. Todos hablamos de esto sin entenderlo suficientemente bien y efectivamente cada día es un tema más cotidiano y relevante para todos nosotros. Y por último, gastemos los últimos 2 minutos de este capítulo de fin de año y decir, bueno, queridos, ¿qué hacemos con Latinoamérica? Y queremos seguir potenciando esta comunidad de personas que, como decía Daniel, se fascinan con estos temas y somos capaces de tener esta conversación, porque la verdad es que es muy necesaria. ¿Eh? Como siempre decimos, tenemos un gran y hermoso continente, hablamos el mismo idioma, tenemos culturas similares. Bueno, vamos que se puede, ¿no? Sí, yo, una vez más, a mí me encantaría, y lo hemos intentado en los últimos capítulos, comenzar a conformar comunidad, comenzar a conformar una comunidad de gente que tiene este mismo espíritu de mirar las noticias que a nuestro juicio realmente importan y son las que realmente van a determinar nuestra suerte de aquí a 5 o 10 años. Y si logramos generar un grupo motivado dentro de Latinoamérica que le gusta discutir estos temas, que intenta mirar no a un mes plazo, sino que a 5 o 10 años plazo, ayúdennos compartiéndonos, ayúdennos escribiendo, ayúdennos a generar esta comunidad y siéntanse completamente parte de ella. Así que la invitación está dada. Únanse, júntense, suscríbanse, compártanos. Si quieren, podemos ver posibilidades de juntarnos, hacer reuniones. Definitivamente es una misión en la que, Tomás, estamos más allá de cuánta gente nos escucha, que ojalá algún día sea muchísima, pero porque sinceramente estamos convencidos que esto es algo importante y esta mirada puede ayudar a muchas personas. Exactamente, no queremos que nos escuchen solamente por ego o por vanidad, sino que porque queremos poder hacer la diferencia entre todos nosotros. Es decir, en la medida que esta conversación, como decía Daniel, se expanda, seamos más conscientes y por lo tanto aprovechemos las oportunidades que toda la tecnología, que toda la disrupción digital, tecnológica y social que se está generando, bueno, pongámoslo en el camino correcto y Latinoamérica perfectamente puede ser una región muchísimo más próspera en las décadas que vienen. Sí, ahí, para agregar una última cosa, la invitación es no a ser espectadores, sino que uno ve todos estos avances tecnológicos, pero la verdad que van a pasar cosas muy locas, para bien o para mal, en los próximos años. Estamos viviendo tiempos tan increíblemente transformadores que si decidimos actuar, podemos pasar a un mundo maravilloso, y si no actuamos, podríamos pasar efectivamente a una distopía. Entonces hay que actuar ahora. Exacto. Bueno, queridos, un abrazo muy grande. Nos estamos escuchando el próximo año y que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Chao, estimados, un abrazo.